¿Sabías que cada jueves por la noche tienes una cita con el conocimiento? Así es, esto es Compartiendo Saberes, una iniciativa de la Universidad Tecnológica Boliviana, creada para abrir espacios de aprendizaje accesible y desde donde estés. Todos los jueves a las 7 de la noche te invitamos a formar parte de sesiones virtuales en las que podrás descubrir herramientas, ideas y perspectivas que pueden marcar la diferencia en tu vida académica, profesional o personal, porque creemos que el conocimiento no debe quedarse guardado, debe compartirse. La Universidad Tecnológica Boliviana hace posible Compartiendo Saberes. Hola, soy el director de la carrera de Ecología y Medio Ambiente. Quien te habla es Rafael Díaz Soto y te invita a ser parte de la Universidad Tecnológica Boliviana. Compartiendo Saberes, junto a la carrera de Ingeniería en Ecología y Medio Ambiente, te invita a la sección informativa El valor de la naturaleza. ¿Y si la economía también pudiera proteger el planeta con impuestos verdes y límites claros? Nace la economía que cuida la naturaleza. Para ya dar inicio a esta sesión tan importante, vamos a dar un poquito del contenido de esta sesión, en el cual vamos a tener que llevar el día de hoy. ¿Cuánto vale la naturaleza? Muchos nos hemos debido preguntar, ¿no es cierto? También, ¿por qué valorar económicamente la naturaleza? Diferencias entre economía ambiental y economía ecológica. Métodos de valoración económica y estudios de caso. Todo ello va a estar a cargo de nuestra facilitadora, la ingeniera Dalia Cristal, quien es ingeniera en Ecología y Medio Ambiente con más de 15 años de experiencia, tanto en gestión ambiental, seguridad ocupacional y proyectos de saneamiento básico. La misma ha trabajado en diferentes instituciones públicas, ONGs y consultorías, en la cual siempre se especializó en actividades extractivas, conservación e impacto socioambiental en comunidades indígenas. De igual manera, fue reconocida por su destacada trayectoria como docente en la Asamblea Legislativa de Bolivia en la gestión 2023. Entonces, ingeniera, un gusto tenerla en esta sesión, en este espacio de Compartiendo Saberes, y agradecer a todos los presentes de igual manera. Cuando usted desee, podemos empezar. Gracias Andrea y a todo el equipo de Compartiendo Saberes por la invitación, también a la Universidad Tecnológica Boliviana. Bueno, como antecedías, el día de hoy vamos a conversar un poquito sobre lo que es la valoración de nuestros recursos naturales, la importancia de asignarles un valor y cómo nosotros realmente vemos, o sea, cómo ese valor no es solamente económico, ¿no? Va más allá de todos los componentes sociales y ambientales de los recursos para que se le pueda dar realmente el valor que merecen en este caso. El precio invisible de nuestros recursos naturales, aquello que no siempre está cuantificado, aquello va más allá del valor económico que se le asigna al recurso por el producto que nos da. ¿Cuántos de ustedes se han puesto a pensar en algún momento cómo se valoran estos recursos? ¿Qué es para ustedes, qué es para nosotros, por ejemplo, más valioso? ¿El hábitat de una especie en peligro de extinción? ¿Será más valioso el paisaje de una comunidad tradicional local, indígena, originaria de una comunidad nativa, si quieren llamarlo? ¿O será más importante el ingreso de la nación como tal en términos de la exportación de un recurso? Por ejemplo, como está en la diapositiva de la madera. Generalmente nosotros lo que hacemos es asignar un valor económico en función al producto que que el recurso nos da. Por ejemplo, en el caso de los bosques, que es un tema que cada año cobra mayor importancia, el tema de la quema de los bosques aquí a nivel país. Ustedes han visto seguramente muchos datos, ven muchos datos de la cantidad de hectáreas que ha arrasado el fuego, ¿sí? Y la cantidad estimada de algunos animales, principalmente los mamíferos que pueden ser más fácilmente cuantificados, que han sido afectados en estos incendios. Sin embargo, más allá de esto, ¿cómo nosotros podemos valorar el, el hábitat que era ese bosque para una especie determinada, el servicio hídrico que se encontraba en el mismo, cómo podemos valorar la regulación climática que nos permitía este bosque, estas hectáreas de bosque, ¿sí?
Generalmente, solamente una pequeña valoración en términos, por ejemplo, de los incendios, una pequeña aproximación sería cuánta madera se puede extraer de ahí y cuánto cuesta, cuánto vale, ¿no? En términos monetarios esta madera. Sin embargo, más allá de esto, no se puede tener siquiera una aproximación al valor de estos servicios ecosistémicos o del mismo valor que tenía para las especies vivas, para los seres vivos, en este caso los animales y la vegetación en estos bosques. Entonces, ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante hablar de que necesitamos valorar nosotros económicamente la naturaleza, asignarle un valor económico a estos servicios ecosistémicos, justamente para su conservación y su gestión sostenible? La economía tradicional muchas veces nos ha acostumbrado a ignorar este valor real. Entonces nosotros sobreexplotamos estos recursos y no nos damos cuenta realmente del impacto que puede tener esto. Ya no estamos hablando a largo plazo, estamos hablando a mediano e incluso en algunos casos a corto plazo. Entonces, cuando hablamos de la importancia de la valoración de la naturaleza, de los recursos, estamos hablando de que esta valoración, ya sea en términos económicos o además sociales y ambientales, nos va a ayudar a la conservación de los ecosistemas como tal, nos va a ayudar también a la economía tradicional de las comunidades locales y nos va a ayudar a darle este nuevo enfoque de integralidad a los recursos, ¿no? Equilibrar los aspectos ecológicos, sociales y económicos. Ahora bien, muchos pueden decir que siempre es un tema difícil, controversial hablar de esta valorización de la naturaleza. ¿Por qué? Porque la economía tradicional, como mencionábamos, justamente le asigna específicamente un valor económico y es ahí que se reciben muchas críticas de cómo nosotros somos capaces de ponerle un precio a la naturaleza. ¿Por qué? Porque justamente nosotros enfocamos este valor, lo hacemos sinónimo a dinero, a términos económicos, ¿sí? Entonces hay una serie de enfoques, hay una serie de corrientes dentro de la misma economía, la economía clásica, por ejemplo, que nos habla de economía ambiental, como mencionaban al inicio de la charla, o una nueva corriente que quiere cambiar por completo esta visión de valoración de los recursos, que es la economía ecológica. Estas dos líneas lo que van a hacer de manera ya sea más tradicional, como vamos a describir a continuación, o más integral, con una nueva visión de lo que es la valoración de los recursos, lo que quiere o lo que busca lograr es justamente que generar un menor impacto, generar un aprovechamiento con miras a este término que es hacia las generaciones futuras, que es de lo que nos habla el desarrollo sostenible, pero además bajo un sistema que nos permita evitar la sobreexplotación de estos recursos. Entonces, vamos a separar un poco estas dos corrientes, llamémosla lo que es la economía ambiental, que es una economía más clásica, eh, basada en conceptos económicos de clásicos, ¿sí? Que básicamente lo que intenta es internalizar las externalidades, es decir, aquellos impactos, por ejemplo, que se generan y que no están incluidos dentro del precio, del valor del producto o del servicio. En este caso, la economía ambiental es una rama de la economía como tal que va a estudiar justamente cómo internalizar estas externalidades, ¿ya? Cuando hablamos de externalidades, por ejemplo, son aquellos, en este caso, costos no reflejados en los precios de mercado. Como vemos en la imagen, por ejemplo, en una fábrica, un producto que se elabore, un X producto que se elabore, va a generar em, en estas emisiones, como muestra el dibujito, la emisión de dióxido de carbono, ¿ya? Ese dióxido de carbono, como la mayoría sabe, es un gas de efecto invernadero, ¿sí? Tiene un efecto sobre la capa de ozono. Este producto, cuando se le asigna un precio em, de
50 bolivianos, de 100 bolivianos, etcétera, no contempla dentro de su precio esta contaminación que está teniendo efecto, por ejemplo, en la calidad del aire. Puede ser también otro ejemplo claro, las ladrilleras son una de las empresas, de las fábricas, perdón, que mayor impacto ambiental tiene y más que mayor impacto genera en el aire con el tema de partículas, que estas partículas pueden llegar a dañar temas de ganado cercano y tema incluso de agricultura, ¿sí? El precio del ladrillo que nosotros pagamos en el mercado, por muy alto que esté en estos momentos con lo que las cosas están subiendo, no incluye dentro de el precio, por ejemplo, el costo o por pérdidas en agricultura o ganadería, ¿no? Entonces, cuando hablamos de internalizar externalidades, hablamos de tratar, ojo, estoy hablando solo de tratar, porque obviamente es un tema bastante complejo esta asignación de valor económico. Estamos hablando de tratar de incluir en estos costos, en los costos como tal, el valor, por ejemplo, de estas pérdidas o de estas afectaciones o de estos impactos. O en caso contrario, la mitigación de los mismos, ¿no? ¿Cómo puedo yo, cómo puedo acceder, cómo puedo minimizar el impacto del dióxido de carbono en el ganado o en la agricultura? Y ese costo debería estar incluido en el producto. Este es un ejemplo un poco más claro de lo que hablamos cuando hablamos de internalización de externalidades, ¿no? En este sistema económico que busca lograr o cuantificar dentro de la economía ambiental. Por otro lado, tenemos lo que es la economía ecológica. La economía ecológica ya no es una parte de la economía clásica o neoclásica, sino es un nuevo, eh, es una nueva, es un nueva, es un- una nueva conceptualización, un nuevo paradigma, si quieren llamarlo así, que considera ya al subsistema de la biosfera, o sea, nuestro planeta, como capital natural, ¿sí? Estamos viendo ahí si alguien me ha hecho una rayita por ahí en la pantalla, justamente hablamos de contabilidad del capital natural, ¿ya? Lo que busca la economía ecológica es enfatizar que los recursos tienen un, un límite para su explotación y considerar a toda la biosfera, todo nuestro planeta, un subsistema. ¿Para qué? Para que se le asigne una valoración más allá de lo económico, que considere las connotaciones, los ejes sociales y ambientales. Esta economía ecológica se la considera una rama más interdisciplinaria y que apunta a justamente a un desarrollo sostenible fuerte a largo plazo, considerando, como les decía, todos los recursos, toda la biosfera como tal, un sistema donde el valor se va a asignar no solamente de manera monetaria. Evidentemente, esta nueva línea, al transversalizar varias áreas, varios ejes, y al no llegar justamente a ¿cuál es la crítica principal? Es que esta complejidad de poder incluir valores sociales, valoración social y ambiental, la hace mucho más compleja y por lo tanto mucho más, menos práctica, ¿ya? Algunos ejemplos de economía ecológica o de indicadores que se utilizan dentro de la economía ecológica, por ejemplo, son los límites al crecimiento económico, que propone justamente un decrecimiento para evitar el agotamiento de los recursos naturales. Sin embargo, el modo en el que se vive en el planeta, el sistema económico mundial, obviamente siempre ha estado en contra de lo que es limitar el crecimiento económico, ¿no? Porque se considera que todas las naciones tienen derecho a crecer, en este caso económicamente, porque ven este crecimiento como un sinónimo de desarrollo. Otro indicador dentro de la economía ecológica que se ha propuesto también en estos años es la contabilidad del capital natural, que incluye incluir el valor de estos ecosistemas dentro de lo que es el patrimonio
del Producto Interno Bruto. ¿Ya? Bueno, aquí está un pequeño resumen de lo que les decía. La economía ambiental entonces está enfocada en la internalización de externalidades y utiliza herramientas como impuestos ecológicos y mercados de emisiones, básicamente cobrar por lo que estás contaminando o pagarte por lo que estás conservando, ¿sí? A grandes rasgos, esa es la línea de la economía ambiental. Como dice, hay un ejemplo, el impuesto al carbono, que va a hacer, te va a cobrar por contaminar a tu fábrica, ¿ya? El sistema de comercio de emisiones, que también ha sido bastante controversial y del cual Bolivia se ha salido ya hace varios años por el tema de emisiones de carbono, porque básicamente era pago por conservar tus áreas de bosque y cuál era la objeción, que por qué nosotros tenemos que evitar la industrialización, la ampliación de la frontera agrícola, que también tenemos derecho nosotros como país, me refiero, a crecer en estas líneas económicas, como les digo, viendo esto como un modo de desarrollo. Y otro tercer ejemplo estaría la valoración económica de los servicios ecosistémicos, que sí tienen que ver con calcular cuánto vale, por ejemplo, el bosque con este servicio de aire, de agua, para justificar su conservación. Vamos a dar unos ejemplos más adelante, que es la línea de valorar estos recursos, asignándole un costo, un valor económico. Por otro lado, en lo referente a economía ecológica, no sé qué ha pasado, se han perdido mis grafiquitos. Pero bueno, les decía que en cuanto a economía ecológica, estamos considerando hablando de un subsistema y de una nueva forma de ver la economía, con esta visión transdisciplinaria que valora la naturaleza más allá de su utilidad económica. También hay metodologías de indicadores de cálculo dentro de la economía ecológica, como la contabilidad de capital natural, lo que les decía hace rato, incluir dentro del Producto Interno Bruto de los países esta valoración de los recursos o esta importancia de los recursos eh, naturales, ¿no? Poner límites al crecimiento económico. Hemos mencionado que en esta línea el decrecimiento es una posibilidad para frenar el impacto sobre los recursos naturales. Y bueno, también nos habla de políticas basadas en justicia intergeneracional. Si se dan cuenta, cuando hablamos de economía ecológica, ya no estamos hablando de simples indicadores o de simples cuantificaciones, ¿sí? Estamos hablando hasta de políticas, es un sistema mucho más grande y más complejo para realmente poder apreciar la importancia de la naturaleza y de los recursos naturales que nos rodean. Aquí hay un pequeño cuadro que nos muestra brevemente lo que es las diferencias entre la economía ambiental y la economía ecológica. Cuando hablamos de economía ambiental, estaríamos hablando de una sostenibilidad fuerte. Tal vez varios de ustedes lo han visto cuando hablamos de sostenibilidad fuerte y sostenibilidad débil. Y cuando estamos hablando de una economía ecológica, hablamos de sostenibilidad fuerte, ¿sí? Entonces, aquí vemos las diferencias básicas desde la teoría, que les decía que la economía ambiental evidentemente se basa en una economía neoclásica, mientras que la ecológica es transdisciplinaria, ¿no? Y aquí, en cuanto a los instrumentos utilizados, vemos que en la economía ambiental tenemos, por ejemplo, impuestos, subsidios, mercados de permiso, como era este pago por contaminar. Y en la economía ecológica hablamos sí de reformas estructurales y de poner límites biofísicos a la explotación de los recursos naturales. Descubre cómo la economía puede ser parte de la solución. Amplía tu conocimiento en la sesión informativa de Compartiendo Saberes. Descubre más en tu sesión informativa registrándote al QR que aparece en pantalla. ¿Sabías que cada jueves por la noche tienes una cita con el conocimiento? Así es, esto es Compartiendo Saberes, una iniciativa de la Universidad Tecnológica Boliviana, creada para abrir espacios de aprendizaje accesible y desde donde estés. Todos los jueves a las 7 de la noche te invitamos a formar parte de sesiones virtuales en las que podrás descubrir herramientas, ideas y perspectivas que pueden marcar la diferencia en tu vida académica, profesional o personal.
porque creemos que el conocimiento no debe quedarse guardado, debe compartirse. El aire, el agua, los bosques parecen gratis, pero perderlos cuesta. La naturaleza no es gratis. Compartiendo Saberes, junto a la carrera de Ingeniería en Ecología y Medio Ambiente, te invita a la sección informativa El valor de la naturaleza. Ecología y Medio Ambiente es una de las 19 carreras que te proporciona la Universidad Tecnológica Boliviana, en la que podrás aprender materias como climatología, el manejo de la vida silvestre. También se te dará información necesaria para que puedas realizar tus prácticas preprofesionales y convertirte en el mejor ingeniero en ecología y medio ambiente junto a sus ferias y seminarios. Hay varios métodos de valoración económica, varios métodos que se han ido desarrollando por diversas ONGs, por diversas universidades a nivel internacional, para poder justamente llegar a un acercamiento de esta valoración de los recursos, ¿sí? Por ejemplo, tenemos dentro de la economía ambiental, habíamos mencionado ya algunos, creo que no sé si están repetidos, pero aquí tenemos el impuesto al carbono, el comercio de permisos de emisiones, la valoración económica de servicios ecosistémicos. En lo que es economía ecológica tenemos límites al crecimiento, contabilidad de capital natural y justicia intergeneracional, que estos son los que ya habíamos mencionado. Hay otros métodos que pueden estar basados en preferencias reveladas, que se llaman preferencias reveladas en función a la actividad que uno va a desarrollar. También hay métodos indirectos de cálculo de esta valoración, como el análisis de productividad o los costos de reposición. Hay otros métodos como la valoración contingente, los precios hedónicos. Es bastante amplio este tema, lo vamos a ver en esta sesión de manera general, evidentemente porque cada método tiene una fórmula y unas variables que se utilizan para realizar su cálculo. ¿Qué es lo que hacen estos métodos? Tratar de incorporar justamente todas estas variables de las que hemos hablado de la mejor forma posible para darle el mejor valor a este cálculo, ¿sí? El día de hoy quiero mencionar estos 4 métodos, que es el método de costo de viaje, el método de valoración contingente, el método de precios hedónicos y el de costos de reemplazo, ¿ya? Van a ver que las variables y las formas de cálculo también son diferentes y que pueden ir de algo que sea un poco más simple a incluso variables más complejas. Hay, como les digo, varios métodos que han sido creados por las universidades o incluso por organismos internacionales. El primero es el método de costo de viaje, que básicamente es una técnica de valoración económica que se estima en función a lo que es el valor recreativo de ciertas áreas. Aquí dice áreas naturales, parques o reservas, pero puedes aplicarlo a cualquier área a la que vaya o que se vaya o que tenga un flujo de turistas, ¿sí? Podemos ver del lado izquierdo lo que es la fórmula del método de costo de viaje. Esta valorización está básicamente en base a este valor recreativo de un área natural, ¿ya? Para ello tomamos en cuenta el costo de viaje, el tiempo de viaje, el ingreso, como dice, del visitante, en términos de cuánto está pagando, y la frecuencia de visitas, y esto nos ayuda a determinar cuánto esta persona está gastando, o sea, cuánto yo voy a visitar un parque nacional, o quiero ingresar al Madidi, o me voy a las Pampas en Rurrenabaque, a las Pampas de Yucumo, cuánto yo estoy gastando por esa área de recreación, ¿sí? ¿Cuánto voy a gastar? Entonces, este método de costo de viaje que se utiliza con variables de turismo está en función, obviamente, de la demanda recreativa. ¿Cuánto el turista en este caso está dispuesto, cuánto gasta por el ingreso, no solamente por el ingreso, por el viaje? ¿Cuánto en tiempo? O sea, yo estoy dispuesta a viajar 12 horas, estoy dispuesta a viajar 8 horas, 24 horas con tal de llegar a ese lugar.
por eso dice otras variables también sociodemográficas, cuánto voy a pagar en ese transporte, y al final se genera una curva que representa esta curva. En teoría, de acuerdo a este método, nos llegaría a mostrar el valor económico total del sitio para los visitantes. ¿Sí? Entonces, esta disponibilidad de pagar por este uso recreativo es lo que nos va a dar en esta metodología el valor estimado del área. ¿Sí? Obviamente hay que hacer un corte de tiempo, ¿no? De que el ingreso de los visitantes en un determinado periodo de tiempo. Como les decía, por ejemplo, en ingreso a los parques aquí que tenemos como el Madrid y el Pilón Lajas. Otro de los métodos utilizados de valoración económica es el método de valoración contingente. En el método de valoración contingente se usa una estimación similar a la anterior, pero en este caso se utiliza encuestas o consultas de cuánto estaría dispuesta a pagar la población por conservar o mejorar un recurso natural. Se aplica esto, como dice, en situaciones donde no hay mercados directos para los servicios ecosistémicos, como la conservación de especies o el uso recreativo de un paisaje natural. ¿Por qué? Porque estamos hablando ya de la otra metodología. El uso recreativo es cuando yo voy y pago por el ingreso a cierta área natural en particular. En este caso, ¿qué es lo que pasa? Se le pregunta a la población local, por ejemplo, ¿cuánto estaría usted dispuesto a pagar para conservar el río limpio? ¿No? Por eso dice escenario hipotético de cambio ambiental, perdón. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto estaría usted dispuesto a pagar para mantener el río limpio? ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar para conservar esta área natural? Esta es un poco, bueno, cuáles son las limitantes en todo caso de este método, que justamente al basarnos en encuestas, estas respuestas pueden ser muy subjetivas. Aquí van a ver en alguna bibliografía, si revisan, que no generalmente cuando nos explican de manera general, no está considerado el ingreso del individuo, o sea, cuánto gana ese individuo o cuánto, ¿por qué? Porque en función a cuánto gana, estaría cuánto está dispuesto a pagar, ¿no? Generalmente se hacen las preguntas de, ¿usted pagaría, qué sé yo, 50 bolivianos por conservar este río, 30 bolivianos? Pero sí es importante generar incorporar el tema del ingreso, porque en función de ese ingreso el individuo puede porcentualizar, si quieren, esta disponibilidad a pagar. Sin embargo, como les digo, es un tema bastante complejo. ¿Por qué? Porque es subjetivo. Las respuestas a las encuestas evidentemente pueden estar influenciadas por factores incluso comunitarios, puede ser por algún problema, una contingencia que esté pasando en ese momento y la gente está mucho más sensible al respecto, temas de escasez de agua, por ejemplo. Si nosotros no desarrollamos una encuesta lo suficientemente adecuada, igual puede haber sesgos en las preguntas, sesgo en la información que se está recolectando. Y evidentemente, además, no es aplicable a gran escala. ¿Por qué? Porque las personas, los beneficiarios, el público meta en este caso, si nosotros ampliamos demasiado nuestra población, va a ser obviamente bastante diversa, ¿no? Entonces no va a haber una homogeneidad de criterios. Una persona X con diferente situación socioeconómica, laboral, etcétera, no va a tener la misma disponibilidad a pagar que otra persona en otro escenario, ¿no? Entonces, si bien es un método que se puede utilizar a escalas pequeñas y es un método que se ha utilizado en algunos casos, tiene estas limitaciones de subjetividad. Otro de los métodos de valoración económica es la valoración a través de los precios hedónicos. Estos precios hedónicos sí incluyen un poco más de variables.
Esa técnica determina el valor del bien o servicio descomponiéndolo en características individuales, como dice la diapositiva, para atribuir a cada una de estas características un valor. Bueno, básicamente se calcula ya en cuanto a su fórmula matemática bajo un modelo de regresión y este bien lo van a relacionar con todas sus características. Cada característica va a sumar al precio total del bien o del servicio. En la fórmula que podemos ver a mano izquierda tenemos este precio del bien, por ejemplo, como dice aquí, es la casa, tiene las funciones para determinar los atributos estructurales del bien, sus atributos ambientales, y esto está también relacionado con sus coeficientes en función a cuán bueno es ese atributo. Aquí tenemos dentro de las variables, justamente, si se dan cuenta, ya considerados atributos ambientales. Por ejemplo, antes de que me pase, en el método de precios hedónicos podríamos aplicarlo a el valor de tener en esta vivienda, por ejemplo, cerca de la casa, de una casa, cuando estamos hablando de atributos ambientales, podemos referirnos a tener aire limpio cerca de nuestra casa o tener, por ejemplo, un parque que tenga árboles, que ya son servicios medioambientales y que van a incrementar el precio de la vivienda, ¿sí? Ahora aquí aún el estar bien ubicado, como llamamos nosotros, incrementa los costos de la vivienda, pero aquí estamos incluyendo que esta buena ubicación esté considerando criterios ambientales como aire limpio, tal vez incluso la cercanía a una fuente, a un recurso de agua que es necesario para poder tener disponibilidad, para poder conectar servicios básicos, etcétera. Entonces, este tipo de método se utiliza para esas aplicaciones. Otro de los métodos es el método de costo de reemplazo. En el método de costo de reemplazo, básicamente lo que se hace es la valoración de un servicio ecosistémico, pero tomando en cuenta o transfiriendo cuál sería el costo necesario para reemplazar este servicio ecosistémico con tecnología artificial o un proceso humano equivalente. Se utiliza comúnmente cuando los servicios ecosistémicos no pueden ser directamente comercializados. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? Por ejemplo, a ver, ¿cuál sería el costo necesario para un reemplazo de un servicio ecosistémico por una tecnología artificial? El servicio de agua, provisión de agua, que es uno de los servicios ecosistémicos. Quiere decir, ¿cómo voy a reemplazar? Si yo llegara a reemplazar, o sea, si fuera tecnológicamente posible realizar el reemplazo de este servicio de agua con alguna tecnología, ¿cuánto costaría esta tecnología para reemplazar este servicio ecosistémico? En este caso, provisión de agua. O, por ejemplo, aire limpio. En algunas ciudades de Europa ya hay equipos, máquinas que se instalan en plazas, aunque están todavía en fases de prueba piloto, pero ya se instalan equipos y maquinaria que tiene la posibilidad de limpiar el aire, ¿sí? Así como se instalan cargadores móviles o paneles solares para ciertos servicios, ya hay en España, en España, no sé si en Madrid precisamente, no estoy seguro en este momento, pero se ha designado, por ejemplo, un área que es como un parque para todo lo que son proyectos nuevos de tecnología, ¿no? Y en la mayor parte de los casos es tecnología verde. Y uno de estos son unos equipos, unas máquinas que se instalan para descontaminar el aire, principalmente partículas de polvo, partículas sólidas totales o ya sea PM10, PM2.5. Entonces, esto sería en chiquito, digamos, como yo voy a cuantificar en vez de tener un árbol que absorba el dióxido de carbono, voy a poner un equipo que absorba dióxido de carbono y
bote oxígeno, ¿no ve? Estoy sustituyendo mi árbol con una tecnología nueva. ¿Cuánto me cuesta esa tecnología? Entonces, en este método de costo de reemplazo, como su nombre lo dice, debería ser el valor de mi árbol. Y si tengo un bosque que tiene 10,000 árboles, entonces voy a necesitar 10,000 de estos equipos o un equipo que logre absorber la capacidad de lo que absorben estos 10,000 árboles en dióxido de carbono. Ese es básicamente el método de costo de reemplazo. ¿Cuál es un poco la limitación de este método? Que, bueno, obviamente no llega a reemplazar todo el servicio ecosistémico. No llega a cuantificar este valor intrínseco ni todos los beneficios. Hemos hablado de ejemplos de agua o hemos hablado de ejemplos de aire o ejemplos de árboles en este último caso. ¿Sí? Si yo estoy haciendo este costo de reemplazo, estoy reemplazando la función de absorción de dióxido de carbono del árbol. Ustedes saben que los bosques son nuestros pulmones en el planeta. Si yo yo reemplazo mi árbol por un equipo que va a absorber dióxido de carbono y a eso le doy un valor. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con este árbol y las raíces, la fijación del suelo? ¿Qué pasa con este árbol como lugar de anidación de X especie de ave? ¿Qué pasa con este árbol como proveedor de sombra para ganado? Entonces, se dan cuenta que en este caso puede llegar a haber una tecnología, ahora que está tan desarrollada la tecnología, que pueda sustituir una función de nuestro recurso, pero no va a llegar a reemplazar todas. O tendríamos que determinar una tecnología, una manera de reemplazar cada una de estas funciones. Porque mi árbol no solamente absorbe dióxido de carbono, mi árbol fija nutrientes al suelo, mi árbol evita la erosión, mi árbol es el hogar de una familia de aves, mi árbol produce sombra. Y si vamos más allá a beneficios indirectos, hablamos de que regula incluso el flujo de agua, niveles freáticos, etcétera. ¿No ven? Entonces, esta es la limitación del método de reemplazo. Finalmente, para no extendernos mucho, ya que esta sesión es bastante reducida, pero he querido mostrarles de manera general algunos de estos métodos que se utilizan, vamos a tener los métodos del precio del mercado. Precio de mercado es un enfoque que utiliza, obviamente, los valores que están en el mercado para estos servicios ecosistémicos, pero relacionado al producto que comercializa. El ejemplo más claro que podría aplicar aquí, el tema de madera, ¿no? El tema de madera. Yo voy a asignar el valor al bosque o al área deforestada o al área quemada en función a cuántos metros cúbicos saco de madera de esa área, ¿sí? Voy a asignar el valor qué sé yo, al lago Titicaca en función a cuántos peces pesco y utilizan como alimento las comunidades locales. ¿Ya? Entonces aquí este método de precios de mercado se puede aplicar cuando los recursos naturales ya tienen un producto y este producto tiene un mercado. El valor en este caso del servicio va a ser este precio del mercado por la cantidad del recurso, ¿no? Vamos a hacer estimaciones de población y si tengo, qué sé yo, 10,000 truchas que ahorita que es uno de los pescados más caros en los mercados para quienes van al mercado. Creo que la trucha es uno de los pescados más caros en este momento en el mercado nacional, por el precio del mercado, ¿no? Ese va a ser el valor del servicio que está produciendo el lago, la laguna, en este caso, el servicio ecosistémico o el recurso que se quiere valorar. Sin embargo, al igual que los otros métodos, las limitaciones de estarían relacionadas a que primero solo valora
estos productos que ya tienen un mercado, ¿no? Como hemos mencionado. Y no puede aplicarse a los que no tienen un precio en mercado. Si estamos hablando de madera, tenemos ya un precio. Madera mara, madera roble. Si hablamos de los peces, igual, el kilo, qué sé yo, de paiche, el kilo de pacú, el kilo de trucha. Sin embargo, no podemos o no hay un precio establecido económico en el mercado, por ejemplo, para temas de biodiversidad o de regulación del clima, de biodiversidad de animales no domésticos o no comercializables, ¿no? Entonces, es limitado justamente a aquellos productos del mercado que pueden tener, perdón, aquellos productos, aquellos recursos, en todo caso, naturales que ya tienen un lugar en el mercado. ¿Ya? Estos son solamente algunos de los métodos de valoración económica de los recursos naturales que existen. Hay más, bastante, que utilizan muchas más variables, pero como les digo, ¿qué pasa? En términos, por ejemplo, de industria, cuando tú a la industria le hablas de incorporar criterios ambientales dentro de su proceso productivo, muchas veces la industria no te hace caso porque a la industria lo que quiere es ganar. Pero si tú le demuestras que optimizando su proceso productivo no solamente va a generar menos contaminación o menor impacto ambiental, sino además va a incrementar sus ganancias, la empresa ya abre los ojos, ¿no ve? Y sí le interesa y te dice, ah, ok, entonces, a ver, cuéntame cómo puede ser, cómo puedo ahorrar agua, cómo puedo mejorar mi eficiencia energética, gastar menos en energía, y eso a la vez, ese ahorro en agua, ese ahorro en energía, que es un beneficio ambiental, a la vez para la empresa es una ganancia económica. De igual manera, en este caso, estamos hablando, habíamos dicho al principio, de valorar estos recursos naturales. ¿Para qué? Para que se pueda apoyar medidas de conservación y de control de los impactos sobre los recursos, ¿sí? Por ejemplo, otro caso que seguramente vamos a tener que sufrir este año es el tema de los incendios. Esperemos que sea menor que el año pasado, porque las hectáreas, la pérdida de bosques y de animales es realmente, yo diría, desde mi punto de vista, incuantificable. Sí, hablamos de hectáreas, hablamos de cantidad, posiblemente de árboles, pero no estamos viendo este valor más que hay intrínseco en cada uno de los servicios y en cada uno de los árboles y en cada uno de los animales. Entonces, como les decía, ¿cuál es esta importancia? Aterrizando un poco más en el objetivo de esta sesión, ¿cuál es la importancia de esta valoración, de estas fórmulas, de estos cálculos? Lograr políticas de conservación y lograr que los gobiernos y las instancias realmente lleguen y caigan en cuenta de que más allá de un valor numérico de la madera, del pez, hay un valor mucho más grande que está detrás y que no está siendo visibilizado, se ha dejado un poco de lado. Hace la década de los 2000, la economía ambiental estaba como que creciendo. Ahora que ya se está trabajando más en lo que es economía circular y producción más limpia, esta valorización de recursos ya no se está visibilizando tanto. Aprende a valorar lo que el planeta nos da. Sigue explorando en Compartiendo Saberes. Descubre más en tu sesión informativa registrándote al QR que aparece en pantalla. ¿Sabías que cada jueves por la noche tienes una cita con el conocimiento? Así es, esto es Compartiendo Saberes, una iniciativa de la Universidad Tecnológica Boliviana, creada para abrir espacios de aprendizaje accesible y desde donde estés. Todos los jueves a las 7 de la noche te invitamos a formar parte de sesiones virtuales en las que podrás descubrir herramientas, ideas y perspectivas que pueden marcar la diferencia en tu vida académica, profesional o personal, porque creemos que el conocimiento no debe quedarse guardado, debe compartirse. Estudia esta carrera para adquirir habilidades necesarias que permitan mitigar el cambio climático y conservar la biodiversidad para las generaciones futuras. Aprende a gestionar recursos naturales y a promover políticas ambientales eficaces y sostenibles.
Compartiendo Saberes, junto a la carrera de Ingeniería en Ecología y Medio Ambiente, te invita a la sección informativa El valor de la naturaleza. No les pagaron con dinero, les dieron colmenas para conservar el bosque. Bosques por colmenas. Para terminar, voy a mencionar dos casitos, dos estudios de caso sobre dónde se ha trabajado sobre el pago de servicios ambientales o sobre una valoración de servicios ambientales en realidad bajo ciertos mecanismos. En este caso es un estudio local que se ha realizado en una comunidad que se llaman Los Negros en Santa Cruz, que ha estado bajo la coordinación de Fundación Natura en el año 2003 y que básicamente lo que ha hecho es lograr la conservación de los bosques, ¿sí? Recordemos una vez más que hemos hablado de que los bosques son fundamentales para la regulación hídrica y para la biodiversidad. Entonces, en este caso, ¿qué han hecho? Bueno, el objetivo era conservar bosques y regular el agua. Han utilizado un mecanismo de compensación en especie, es decir, que no se les ha pagado en plata, en dinero. Se les ha pagado, entre otras cosas, por ejemplo, en miel, ¿ya? Fundación Natura, como les decía, quien ha estado a cargo de esta estrategia, de este plan, y los propietarios locales, Los Negros, que está en Santa Cruz, es una comunidad en el municipio de Pampa Grande, ¿ya? Evidentemente con apoyo de organización internacional, de financiamiento, en este caso, se ha logrado que se pueda hacer estos mecanismos de compensación. ¿Qué les han dado? Les han dado, perdón, les había dicho miel, en realidad no les han dado miel, les han dado colmenas, evidentemente, colmenas para apicultura. Los han capacitado y les han dado todas las condiciones para que puedan dedicarse a la apicultura. Esto en contraparte, las comunidades locales tenían que conservar los bosques aledaños a su comunidad. ¿Sí? Este trato no era obligatorio, pero sí ha logrado que entre el 2003, que se ha implementado el proyecto, y el 2007, se incremente la cantidad de áreas conservadas de vegetación nativa. Se ha trabajado con alrededor de 50 propietarios de tierra. Y sí se ha visto resultados, como les decía, en estos 4 años ya, que en las áreas que estaban siendo conservadas habían incrementado. Pero además había una mejora económica en la población local. ¿Por qué? Porque tenían otra fuente de ingreso, que era la producción de miel. Entonces, sin embargo, ¿cuál es aquí lo que mencionaba hace rato? Uno de los aspectos que hay que considerar, que hay que tomar en cuenta, son las fuentes de financiamiento, ¿no? Porque tiene que haber alguien que genere estos métodos de intercambio. Otro ejemplo que tenemos en Latinoamérica es una valoración del servicio hídrico en Ecuador, que se ha llevado a cabo en Tulcán, provincia de Carchi, que es una región andina, ¿ya? Esta ciudad, como tal, depende de varias cuencas que están cerca, localizadas están localizadas hacia el sureste, en este caso, y de estas cuencas depende el abastecimiento de agua potable, ¿ya? Como aquí, si se dan cuenta, La Paz, y recordemos la escasez de agua potable que ha habido en la ciudad de La Paz y el Alto, si no me equivoco, hace ya 9 años atrás. Recordemos que nosotros también como ciudad dependemos de las cuencas que tenemos para nuestra provisión de agua, el abastecimiento de nuestras represas. Y en aquel entonces ya se han secado y hemos tenido el déficit hídrico. Pero bueno, en este caso tenemos este mismo contexto, ¿no? En esta ciudad que está rodeada de cuencas y de ríos que son sus proveedores de recursos, de agua potable en todo caso, y de recursos hídricos.
se ha aplicado el método de valoración contingente para determinar, para conservar estas fuentes hídricas. Para ello, lo que se ha hecho es preguntar a las personas cuánto ellas estaban dispuestas a gastar, a pagar en este caso, por la conservación de estos recursos, ¿no? Y en función a eso, a través de bueno, si es una ciudad, me imagino que es igual un municipio, se ha logrado implementar políticas de conservación. Como pueden ver aquí dice alta disposición a pagar por la conservación. La comunidad, podríamos decir en su conjunto, en las encuestas realizadas ha determinado que ellos sí estaban dispuestos a pagar, vamos a hablar tal vez en términos porcentuales, un valor considerable para que para que esta cuenca o estas cuencas en todo caso se mantengan limpias y se cuiden para que sigan siendo sus proveedores de recurso hídrico. Bien, entonces, ya cerrando un poco el tema del día de hoy, vamos a decir que la valoración económica es una herramienta clave para la conservación y para el uso de los recursos naturales. ¿Por qué? Por este ejemplo, esta analogía, tal vez que yo planteaba con lo que son las empresas. Si nosotros logramos que las personas, los tomadores de decisiones y las comunidades vean más allá del valor más tangible, del valor solamente monetario de los recursos, vamos a lograr que se generen mejores estrategias de cuidado y de conservación de nuestro medio ambiente y de nuestros recursos naturales. Ahora bien, eh, como dice aquí, ¿cuál es la idea? Poder incluir a la población en su conjunto para que tengan ellos por lo menos una idea general de lo que es de lo que son estos mecanismos. Con mucha pena, les comento a modo de anécdota personal, con mucha pena, no sé si en los incendios de este último año o del año pasado, en las redes, aún había personas que decían, a mí no me importa. O sea, que los animales se estén quemando, a mí no me afecta. Que la ciudad de Cochabamba esté llena de humo, a mí no me afecta. Y sinceramente, a mí esos comentarios, o sea, que los he visto en redes, que para nosotros pueden parecer completamente irracionales, duelen, ¿no? Como población, como personas, ese tipo de pensamiento todavía duele. ¿Por qué? Porque no te estás dando cuenta que ese bosque no le produce solamente, pues, aire limpio a la gente, a la población de Santa Cruz o del Beni, ¿no? Que los ríos no son solamente para, o sea, los ríos que no ven, no tienen ningún tipo de regulación con lo que con los recursos de donde viene tu comida, de donde viene tu alimentación, de donde vienen tus verduras o incluso tu carne. Pero tristemente, como les digo, ya como una anécdota personal, he llegado a ver esos comentarios en las redes. A mí no me interesa, a mí no me afecta con esas palabras, ¿no? Poco más a mí no me importa porque eso está ocurriendo allá y yo no vivo allá, ¿ya? Entonces, bueno, eso creo que es importante que logremos nosotros ver más allá del valor que palpamos, que vemos en realidad, el valor que está detrás de todo esto de los recursos naturales, su valor más grande, su valor más amplio, que logremos tal vez de cierta forma también asignar este valor social y valor ambiental, no en términos económicos. Y evidentemente el tema de luchar contra la economía global es un poco complicado, pero sí creo que se puede ir adaptando cada método, cada contexto, cada lugar puede generar sus mecanismos de valoración para poder tener estos recursos no cuantificados. Voy a tomar el término valorados, que es el que hemos utilizado el día de hoy en la presentación.
Bien, con esto yo creo que termino la presentación. Conocer es el primer paso para conservar. Descubre más en tu sesión informativa de Compartiendo Saberes. Registrándote al QR que aparece en pantalla. Entonces, por el día de hoy podemos dar por concluida esta sesión informativa. Agradecer a todos los presentes, agradecer a la ingeniera Cristal y de igual manera al director de carrera, el ingeniero Rafael Díaz. Que tengan todos muy buenas noches. Si no hubiera nada más, podemos terminar la sesión del día de hoy. Gracias, gracias Andrea, gracias a Dana también, a todo el equipo y a los asistentes. Buenas noches, que tengan un buen descanso. Muchas gracias, ingeniera. Que tengan muy buenas noches todos.